Hola emprendedores, estamos en un nuevo video de día jueves y el tema de hoy es algo que yo creo que al 100% de los emprendedores nos desagrada. Y por qué no decirlo al 100% de las personas. O sea, de hecho, si quieren dejen en los comentarios si a alguno de ustedes les gusta tener que cobrar. O sea, si es que alguno de ustedes considera que eso es algo agradable, por favor déjenlo en los comentarios, no para ser criticados, sino que para admirar a ese ser humano que encuentra placer en algo que para todas las personas con las que yo alguna vez lo he conversado es desagradable. La cobranza claramente es una actividad que no nos gusta. ¿Ya? Como así también hay personas que, por ejemplo, no les gusta vender. Ahí yo discrepo absolutamente. A mí me encanta vender y creo que es una actividad muy, o sea, maravillosa y es la que finalmente sostiene las empresas. ¿Ya? Pero la parte donde tienes que ir a decirle a alguien, oye, me debes plata, me la tienes que pagar, claramente eso es algo que todos desearíamos evitar, porque en general nos gustaría que simplemente nos paguen. En un mundo ideal, todas las personas pagaríamos nuestras deudas simplemente porque tenemos que hacerlo. ¿Ya? Y eso es así, o sea, no nos perdamos tampoco de que la cobranza en sí misma la justifiquemos como realmente una acción necesaria. Tenemos que hacerla, pero debiera venir de las empresas, de las personas, de otros emprendedores. El pagar sería lo correcto, simplemente hacerlo en el momento, fecha y condiciones establecidas. ¿Ya? Por favor, que no se entienda que vamos a justificar cosas que están absolutamente injustificadas, como el no pagar, incumplimientos de plazo, etcétera. ¿Ya? Que se entiende que suceden, pero igualmente no son justificables bajo ninguna circunstancia. Y sí hay formas de poder explicarle a alguien que te vas a atrasar y todo, ser amable en eso, hacerlo con anticipación. O sea, finalmente hay una serie de atenuantes que uno ve también cuando uno está cobrando respecto de la persona. Distinto a alguien que efectivamente te avisa, a alguien que se le venció la fecha de pago y tienes que tú ir a decirle, recordarle el cómo lo toma. Aquí también estamos siempre y no tenemos que perder la vista de que estamos siempre con un trato entre personas, y en la cobranza tampoco nos podemos quemar, como uno dice aquí en Chile, en términos de terminar cortando la relación con algunos clientes, aunque sí en algunos casos eso sucede. ¿Ya? Acá, y antes de comenzar ya con los tips, quiero aclarar que yo no soy experto en cobranza. Jamás he tenido una empresa de cobranza, no me dedico a eso, pero en todos los negocios que he tenido siempre me he hecho cargo de la parte comercial. Y la parte comercial normalmente va muy aparejada a la cobranza. Adicionalmente, he llevado carteras de más de 1000 clientes. Por ende, el que haya que hacer cobranza cuando tienes 1000 clientes que tienes que cobrarles algo o que te deben algo, efectivamente es bastante posible. Por tanto, de lo que voy a hablar del video es cómo lo hago yo actualmente, cómo los casi 15 años que tengo ya de experiencia emprendiendo formalmente, y como 5 años para atrás adicionales, o 5 o 7 adicionales a eso con emprendimientos informales, me han enseñado un montón de cosas aprendidas muchas veces en base al ensayo-error. O sea, si en este video tengo cosas que contarles que deben hacer, probablemente tengo un montón de cosas que contarles también que no deben hacer, errores que yo he cometido, cosas que no debiera haber hecho de la forma que las hice, y que finalmente me han entregado lecciones que claramente, como muchas veces en el canal, quiero traspasar ahora a ustedes para que a ustedes no les pase y lo hagan mejor que yo simplemente. ¿Ya? Y también, para validar un poco por qué voy a hablar de esto, actualmente en las empresas de las que yo me hago cargo de la gestión comercial, la morosidad es bajísima, bajísima. O sea, casi todo el mundo nos paga, y casi todo el mundo nos paga en la fecha, y quien no nos paga se pone al día rápidamente.
Eso tiene que ver con que justamente tenemos buenos procesos y hacemos una gestión de cobranza adecuada y los clientes no se nos van por cobrarle. También esa es otra cosa que no tiene que pasar. Aunque, de nuevo, recalco, me ha pasado lo que por cobrarle a un cliente no ha vuelto a ser cliente y hemos terminado la relación, sí, varias veces. Debo decir que ha sido en casos bastante extremos donde el cliente ya había terminado relación con nosotros y en realidad estábamos hablando de cobrarle un saldo que quedaba, y cuando ya se atrasan muchos meses, las personas empiezan a poner también más prepotentes y todo, y no asumen y no quieren cumplir y incumplen permanentemente. Eso a la larga termina en un conflicto, termina en un desgaste mayor y termina en no querer saber más, nunca más de esa persona, y probablemente viceversa. Pero esos son casos extremos y debemos pensar que la cobranza tiene que ser algo habitual, y en la habitualidad de la cobranza no nos puede pasar eso. Ahora voy con algunos tips que los voy a ir numerando en términos de lo que nosotros hacemos a nivel de empresas para que nos paguen en la fecha. Lo primero, el primer consejo, que va a parecer muy obvio, hasta ridículo en algunos casos, pero voy a explicar por qué tiene mucho sentido: evita dar crédito. ¿Ya? Esto me lo criticaron hace poco en un video, que como que las políticas de crédito eran muy interesantes y era importante y todo. Pero claro, venía una persona que jamás había tenido un negocio. Después estuvimos conversando un rato en los comentarios en YouTube y nunca había tenido un negocio de absolutamente nada. Entonces es muy fácil decirlo en el papel. En la práctica, mientras menos cuentas por cobrar tengas, menos cobranza vas a tener que hacer. ¿Y por qué? ¿Y cómo puedo evitar esto entonces? O sea, porque está bien fácil decirlo, pero ¿cómo lo evito entonces? No ofrezcas crédito, ¿ya? Y tú dirás, pero chuta, sí, Marco, tú has dicho en otros videos también que es bueno dar crédito, que estás de acuerdo con eso. Lo sostengo. Pero estás obligado a inmediatamente, cuando partes con la propuesta comercial, decir que das crédito. ¿Es necesario eso? ¿Tienes que hablar de más en ese sentido? Para nada. Evita decir que das crédito. Solamente sácalo a colación en el argumento comercial cuando veas que es necesario, cuando te regateen el precio, cuando te lo pidan directamente. Pero no andes por la vida como loco ofreciendo crédito, porque eso es una muy mala idea. Todo el mundo te va a pagar a crédito. De hecho, los que somos más empresarios para otras cosas, que entendemos más de finanzas, si tú me dices que lo puedo pagar a crédito y no voy a tener intereses, versus pagarlo al contado, aunque pueda pagarlo al contado, te voy a pagar a crédito. ¿Por qué? Porque me beneficia mi flujo de caja. Perjudica el tuyo, pero beneficia el mío. Y por tanto lo voy a hacer, voy a tomar esa alternativa que tú me estás dando. Por tanto, estás abriendo una puerta que en la mayoría de los casos, y aquí te lo digo con todo conocimiento de causa, porque me ocurre muchísimo, la mayoría de la gente, sobre todo empresas, pequeñas empresas donde tú negocias con el dueño del negocio, no piden crédito. ¿Quiénes piden crédito? Las empresas más grandes. Medianas y grandes, esas todas pagan a crédito normalmente, ¿ya? Las instituciones del Estado también, de hecho te lo imponen, cosa que es una muy mala política, creo yo, de no pedirlo, sino que llegar y decirte yo te voy a pagar a tal fecha. Eso yo lo encuentro una tremenda falta de respeto. De hecho, yo he tenido problemas con empresas medianas, grandes, que son buenos clientes con nosotros. He tenido problemas con los dueños por decirle, no me vengas a mí a imponer el crédito, o sea, pídemelo, yo te lo doy, ningún problema, pero no me vengas a decir yo la factura te la voy a pagar en tal fecha sin preguntarme. Tiene que haber un consenso. Además, la ley hoy día ampara eso, de que si no hay un acuerdo, la factura se debe pagar a 30 días, pero que adicionalmente el crédito tiene que ser consensuado, no te lo pueden imponer. Pero no lo andes ofreciendo, o sea, mientras menos te deban, menos vas a tener que cobrar. Ese sería el primer consejo. No andes ofreciendo crédito por la vida como que es algo absolutamente normal. Evítalo, tenlo escondidito. Ten muy clara tu política de crédito, pero solo utilízala cuando sea necesario. Voy con el segundo tip respecto de eso. Cuando vayas a dar crédito, trata de hacerlo con medios que te permitan tener algo con lo que hacer palanca, por decirlo de alguna manera.
Lo primero sería tarjeta de crédito. Ese es el primero que tienes que ofrecer, porque en ese no se te van a escapar. O sea, las cuotas el banco te va a pagar a ti inmediatamente, y eso casi que no es vender a crédito hoy día. Ahí estás absolutamente seguro. O sea, si le puedes dar a alguien crédito pagando tarjeta de crédito, hazlo. Hazlo, porque eso no te perjudica en nada. Quizá en algunos casos, con algunos convenios de banco, por ejemplo, te van a pagar en unos meses más, te van a pagar por cuota. Pero te van a pagar sí o sí. O sea, no hay ninguna posibilidad de que no te paguen. Así que eso es bastante seguro. Igualmente, y aquí de nuevo, yo sé que algunos van a discrepar, déjenme en los comentarios si aceptan o no aceptan cheques. Nosotros aceptamos cheques como política de pago. ¿Por qué? ¿Porque confiamos en los cheques? No, porque entre nada y un cheque, la verdad que el cheque sirve bastante. Porque el cheque por último lo puedes protestar. Y el cheque protestado molesta. Molesta porque es una mancha en la banca para la empresa, para el emprendedor, que no se va nunca. Eso en algún momento vas a tener que aclararlo, y para aclararlo vas a tener que pagar. Me han entregado cheques que han rebotado varias veces, pero no muchas, varias veces. Y esas deudas siempre se han podido cobrar. Después, de hecho, solita la gente ha llegado a tratar de recuperar sus cheques, y ahí, con la cabeza agacha, han tenido que pagar para poder efectivamente que se redeposite ese cheque y poder aclararlo, porque de lo contrario uno no lo puede tampoco entregar. Así que siempre pide algo de respaldo, cosa que yo no hago. Y aquí un consejo, aquí también puedes diferir y alguien puede decir si efectivamente yo igual lo hago o lo voy a hacer. Nosotros actualmente en ninguna empresa que la que yo llevo la gestión comercial aceptamos pagos a fecha sin ningún respaldo. O sea, eso de te voy a pagar en tal fecha, normalmente cuando partimos un negocio no lo hacemos, excepto con lo que es mensualidades, por ejemplo, de contabilidad, cosas que se pagan mes a mes, ahí sí, ¿ya? Pero si van a hacer un pago eventual, eso de te voy a pagar en tal fecha, jamás. ¿Por qué? No es tanto porque no te paguen, es porque la tasa de atraso con eso es altísima. Sobre el 50% se atrasa, y además te obliga a tener que estarle recordando, lo cual implica tiempo, es desagradable, es un gasto de energía adicional, etc. Entonces yo siempre lo que hago es amarrarlos con o pago con tarjeta de crédito o pago con cheque. Por último está el cheque, ¿ya? Y el cheque se deposita en la fecha que corresponda. Siempre igual respeta eso. Pero esos pagos pactados a fecha, en mi experiencia he intentado varias veces tratar de aceptarlo, y en la mayoría de los casos las personas no te cumplen. También pasa que a veces en un proyecto te deben un salto. Ya partiste y ahí no hay ninguna posibilidad de haber amarrado eso al principio con cheque. Y aquí voy al tercer consejo. ¿Qué hacer en esos casos? Cuando ya tienes que pactar un pago que necesariamente no te van a pasar un cheque, puede que ya no te lo quieran pagar con tarjeta de crédito, y te ponen esta fecha, o sea, en tal fecha te voy a pagar. Lo que igual pasa, por ejemplo, con las mensualidades, con los que tenemos que cobrar mensualidades. Ahí, primero, la primera cosa que yo recomiendo, siempre, si es que no está establecido, si lo estás negociando, nunca aceptes el te voy a pagar más o menos en tal fecha o por ahí por el tal día. Jamás, nunca. Siempre, con respeto obviamente, dile a las personas, por favor comprométete con una fecha exacta. Colócala tú. Yo hago eso, colócala tú, ningún problema con eso. Coloca tú la fecha exacta en la que vas a pagar. Y una vez que tienes comprometida esa fecha de pago, es mucho más fácil cobrar. ¿Por qué? Y aquí viene, y esto va anexo efectivamente a estos otros tips respecto de que lo comprometas siempre una fecha de pago. Y aquí juntémoslo también con las mensualidades, con la gente que te paga mensualidades. ¿Qué debieras hacer? Primero, tienes pactada una fecha de pago. En el caso de las mensualidades, no los pagos de una sola vez. Siempre pacta no una fecha de pago, parte un periodo. ¿Ya? En nuestro caso normalmente pactamos que sea entre los días 1 y 5. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil que la persona se adapte a tener un periodo de tiempo, como cuando tú pagas un arriendo. Cuando son pagos eventuales, fecha específica. Pero no te quedes, no seas cómodo, no te quedes con la idea ilusa, creo yo, de que porque pactaste una fecha te van a pagar. Si creías que eso iba a pasar,
y que este video te iba a resolver eso, créeme que lamentablemente muchos seres humanos no funcionan de esa manera. Por tanto, tienes que ayudarles. ¿Cómo tienes que ayudarles? En muchos casos, en la mayoría de los casos, en mi experiencia, la gente no es que no te quiera pagar. Es desordenada, se le olvida, y así de simple. Hacer de repente un pago, una transferencia, es algo que te interrumpe en el día, ¿ya? No estoy justificando los atrasos, para nada, no corresponde en ninguna circunstancia. Pero igualmente tú necesitas que te paguen finalmente. ¿Qué deberías hacer? Correos programados. El día de la fecha que te tienen que pagar, deja programado antes, con cualquier cliente de correo electrónico se puede hacer, un correo, hasta un correo tipo, obviamente que no lo vas a estar redactando cada vez, sino que sea un correo estándar, que indique un recordatorio de pago. Obviamente tiene que ser bastante amable y siempre, aunque sepas que la persona tiene los datos, incluye los datos para que te puedan pagar. Porque hay gente que cambia de cuenta o no las agrega, etc. Y facilitar el que te puedan pagar es lo mejor. Entonces, correo recordatorio programado. Mi experiencia, enviarlo a las 8 de la mañana, ya que quede programado para las 8 de la mañana. Cuando son periodos de pago, envía uno el primer día, envía uno, dependiendo cuán amplio sea el periodo de pago, quizá un segundo entre medio o quizá no. Nosotros lo que hacemos es enviar uno el día 1 y también el último día para los que no han pagado, ¿ya? Siempre recuerda igualmente que te envíen el comprobante de pago, y en el caso de que no te lo envíen, si tú le enviaste igual un correo de cobranza y la persona se molesta, ahí tienes la justificación. O sea, no me enviaste el comprobante, y en las cuentas bancarias uno hoy día no puede ver qué es lo que te están pagando. Aparece abono, transferencia de otros bancos en muchos casos. Por tanto, el detalle no sale. Si uno tiene muchos pagos iguales, efectivamente no es mala voluntad de uno, no es que uno no revisó. No tienes en algunos casos cómo conciliar. A veces son muchos clientes los que van a pagar los mismos montos en la misma fecha. Y ahí es responsabilidad de uno como cliente enviar el comprobante. Y si te lo envían, obviamente ahí lo borras. Siempre ten planillas, sé muy ordenado. La cobranza es una cuestión mucho de orden, de método, de proceso, ¿ya? Y ahora, y el último punto, el punto 4, probablemente el más álgido de este video. ¿Cómo tratamos a los que ya les llegó recordatorio y no te pagaron, y la verdad que tú ya te das cuenta que se están haciendo los locos? ¿Qué es lo que hago yo? De nuevo, aquí sí que en esta parte creo que sí que me la voy a jugar con mi experiencia y mi proceso. Puede que haya alguien de ustedes que sea experto en cobranza y me rebata esto. Si por favor pueden aportarnos también en los comentarios, absolutamente abiertos. ¿Qué hago yo? No soy de la llamada de teléfono inmediatamente. A mí me gusta WhatsApp muchísimo. Siempre tengo el WhatsApp de todos los clientes. En planilla está el número de teléfono al lado, y hoy día toda la gente ocupa WhatsApp, así que se puede. Entonces, parto normalmente ese tipo de cobranza que ya es personalizada y ya es desagradable, te quita tiempo, etc. Mensaje muy amable, simplemente de recordatorio. No critiques el atraso, nada. Olvídate de eso. Aquí la intención es que te paguen, no desquitarse. Aquí no es nada, nunca es personal cuando estás haciendo el negocio. Y envías ese mensaje. Yo diría que en un 50% de los casos ese mensaje es suficiente. Ya, o sea, ahí la persona le da vergüenza y efectivamente te paga. Y después ya viene la parte donde hay personas que no te contestan. Aquí estamos hablando de casos extremos, esto se da muy poco, pero hay gente que no te contesta, o hay gente que, y ya cuando se ve, gente que de repente está muy estresada financieramente, le están cobrando por muchas cosas, se comporta bastante agresiva. Y ahí ya queda un poco a criterio de uno cómo abordarlo. En mi caso, y aquí yo dije que igual iba a decir cosas que claramente no corresponden en términos de cómo hacer las cosas, yo tengo un temperamento, creo que no puedo ocupar la palabra porque si no voy a terminar censurado en YouTube, pero empieza con M la palabra, DM, ¿ya? En general, sí, o sea, yo me veo como de lentes, tranquilito, hago videos de emprendimiento, hago clases, pero soy una persona muy, muy temperamental.
no me gusta que me falten el respeto, siempre he sido así, siempre he ido de frente, de decir las cosas, me han pasado muchísimas cosas, digamos, negativas por eso, porque tener un temperamento así es bueno y malo dependiendo de las circunstancias, es algo en lo que todavía a mis casi 40 años tengo que trabajar claramente, y yo en algunos casos en ese tipo de cobranza me he molestado bastante. Yo no soy ni de insultar a la gente ni nada, pero soy de decir cosas muy, muy desagradables, muy, muy pesadas. Pero sí, debo decir a mi favor solamente que lo que sí hago mucho es evaluar si ese cliente lo queremos tener, vamos a continuar o no. Si la respuesta es sí, trata de conciliar, trata de aguantar todo lo que puedas respecto de la falta de respeto que implica que ya te estén que te queden debiendo, y que en el fondo lo que te perjudica eso a ti, y que claramente la persona te está haciendo un daño y no le interesa, ¿ya? Pero si es un cliente que quieres conservar, o hay algo que en el fondo tienes que mantener a nivel de relación, trata de conciliar eso. Pero cuando no, cuando tú haces la evaluación de ella, esta cuestión se quemó ya, no me pagaron, esto fue un servicio eventual, o ya veo que va a renunciar, no lo queremos seguir atendiendo porque ha sido un problema en otras cosas. También hay gente que consistentemente son un cacho, como uno dice, por tanto ahí te conviene que se vayan. De hecho, en algunos casos uno lo detecta, te conviene que ni siquiera contraten al principio. En esos casos, la verdad que está bien, yo creo, ser un poco más duro, siempre manteniendo el respeto que se pueda, pero pensando que igual es una confrontación, por tanto se van a decir cosas que son más inadecuadas, y trata de apelar a lo emocional. La gente muchas veces paga, a veces cuando ya el que no te quiere pagar, paga por orgullo. Entonces cuando tú le dices algo que le hiere el orgullo, de repente va a no tener que hablar más contigo, te termina pagando. Y adicionalmente respecto de eso, los que son más duros para pagar, y cuando ya llegaste al punto donde sabes que te quemaste con ese cliente y no hay vuelta, ahí aplica la insistencia desgraciada. ¿Qué significa eso? Todos los días, si es necesario, correo programado. Todos los días le hablas por WhatsApp, lo llamas por teléfono. Al final te conviertes en algo tan desagradable que esas personas al final te terminan pagando. ¿Es desgastante? Sí. ¿Funciona en todos los casos? También he tenido casos de incobrables, ¿ya? Pero en mi caso, y puntual así, pero sumamente específico, así con toda la transparencia que siempre tenemos en el canal, yo no tengo más de 5 incobrables en el año. En el año, o sea, en un año completo, en todas las transacciones que hacemos, no tengo más de 5 incobrables. Nunca. ¿Ya? Así que, como les digo, yo no soy experto en cobranza, pero creo que todo esto que les estoy diciendo claramente sí funciona, y nuestra tasa de morosidad sería mucho más alta y nos costaría mucho más cobrar si no hiciéramos todo esto que hoy día ya es parte de un proceso de cómo hacemos las cosas. Así que eso es lo que quería contarles el día de hoy. Espero que les sirva, espero que mantengan cuentas por cobrar más sanas después de este video. También creo que sirve para generar empatía respecto de que uno de repente se siente súper solo en el emprendimiento y en la cobranza, y cuando ve que a otros también les pasa, uno dice, chuta, en realidad, claro, esto es más normal de lo que uno cree. Así es la vida, esto es parte de lo bueno y lo malo del emprendimiento. De hecho, voy a hacer un video justamente de la parte mala del emprendimiento. Nunca he hecho uno, de las cosas que a mí en lo personal más me desagradan de ser emprendedor, porque también hay cosas malas y ahí también hay que decirlas, y también voy a hablar de cómo se pueden manejar. Igualmente, y aquí aprovecho de mandar un saludo y un tremendo agradecimiento a Gonzalo Ganga de Agencia Tempus. Voy a dejar los datos igual en la descripción del video porque si a alguien le interesa, por este regalo, estas poleras. De hecho voy a mostrar otra en otro video, una negra también, que nos regaló Gonzalo. Gonzalo además es un muy buen amigo de hace muchísimos años, trabajó conmigo en la primera empresa formal que yo tuve, una persona tremendamente talentosa,
muy cumplidora y que tiene una agencia de marketing. Se dedica a todo tipo de publicidad y además a hacer ropa corporativa. Esta polera es de una calidad espectacular, espectacular. De verdad que no es porque Gonzalo me la haya regalado, pero yo soy muy crítico con esas cosas. De hecho, ha sido una infidencia. Yo se la había encargado para cobrarla, para comprársela, y me las terminó regalando. Así que de vuelta ni siquiera le contaba a Gonzalo que estoy haciendo esto. Como para darle algo de vuelta. Igualmente contarles que ellos están en Temuco, hacen envíos a todo Chile, así que si alguien los quiere contactar para algún pedido de ropa corporativa, los datos van a quedar en la caja de descripción del video, como siempre que hacemos algún tipo de anuncio. Igualmente, si no te has suscrito al canal, por favor suscríbete y dale manito arriba y activa la campanita de notificaciones, comparte también el video, todo eso nos ayuda un montón. Recuerda que también estamos en Instagram y en TikTok y nos vemos en un próximo video.